Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a otro episodio más de este espacio que denominamos Creando Apapachos, un lugar donde entrevistamos gente que está haciendo cosas extraordinarias en el ámbito de la cultura, el arte, el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Portugal, que es Karina Greco, quien hace más de 30 años se ha desarrollado y formado en las tecnologías del espíritu, así como la apometría cuántica, la cual marcó un periodo muy importante en la profundización de estas tecnologías, ya que todo lo que aprendió y enseñó está basado en las experiencias de más de 15 años en hospitales al servicio de miles de personas. Hola, hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Practicando aquí el español un poco. Muchas gracias que aceptaste la entrevista y que estás desde allá, platicando con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hay momentos que se me va un poco el español, pero Você pode falar portugués un poquito. ah, todo el mundo entiende, pero Sí, sí, hace sí. muchos años que estoy en Brasil, viviendo en Brasil y un poco aquí también, en Portugal. Entonces, en verdad, hablo más en portugués que en español en estos últimos años. Claro, claro. Así pasa normalmente cuando uno adopta una nueva lengua, ¿no? Sí, Y bueno, me parece un buen tema para iniciar. Si bien vives ahora en Portugal, no pasaste por Brasil, tú naciste en Uruguay, ¿no? nací en el Uruguay. Nací en el Uruguay. Eh, ¿Y son los recuerdos que tienes de este Ay, país con el nombre de un río? con el nombre de un río. Muchos recuerdos y yo vivo, porque hoy en día, por ejemplo, la tecnología, a partir del momento que uno tenía más contacto así con la media y todo más, uno vive mucho más presente que antiguamente, que solo existía carta o una llamada por teléfono. Y bueno, yo me fui en una época que era solo llamada por teléfono o mandaba. Y bueno, y teléfono común, no Claro, teléfono claro, claro. celular. Entonces, bueno, hoy se guarda mucho más, está más cerca, eso te hace estar más cerca de todo eso y bueno, y tener recuerdos muy grandes. Pero yo guardo mucha cosa. Primero, bueno, mi familia yo la veo siempre porque de Florianópolis, donde yo vivo Brasil, a Montevideo, es muy cerca. O sea, la gente va mucho, los uruguayos van mucho para ese lugar. Y después guardo la cultura, todos los grandes ejemplos que yo tuve, la educación que yo tuve en Uruguay, y eso está siempre presente, tanto educación en familia como la educación en las escuelas, en la universidad, en el liceo que uno hace, y una conciencia política impecable, que hoy en día vale muchísimo, realmente vale muchísimo, porque la gente está muy perdida, entonces principalmente los más jóvenes, y bueno, algunos no tan jóvenes, pero si uno tiene esa base política, puede hablar de espiritualidad, puede hablar de los asuntos que llegan en el alma de las personas, porque hay momentos que también es importante eso, y se extiende a toda una situación mundial que afecta en todos los niveles del ser humano. Entonces uno tiene que saber un poquito de geografía, tiene que saber un poquito de historia, tiene que saber de economía, de política, de medicina, tiene que saber un poquito de todo y eso se llama cultura general. Y esa cultura Claro. general es lo que yo, me parece que lo que más tengo presente de Uruguay. Además, obviamente, de las personas, los recuerdos, la familia y la comida y el La dulce de milonga. leche. Y el dulce de leche. Había escuchado que Uruguay al final es el país más pequeñito, ¿no? De la región, en comparación, obvio, de Brasil, de Argentina, con poquitos habitantes, que se termina de entender cuando uno está fuera de Uruguay. ¿Tú lo ves así? Sí, 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 sí. Eso, bueno, eso pasa un poco con todo el mundo.
que sale de donde está, donde vive, donde nace y sale para otro lugar y puede ver otras cosas mejor. Le pasa a todo el mundo. Pero el Uruguay uno lo termina de entender afuera, sí, sí, afuera. Y termina de comprender muchas cosas y de valorizar otras también. Como siempre, como quien sale de un país y ve. Pero me ha pasado, y me parece que en la medida que van pasando los años, que uno se va haciendo más viejo, ¿sí? Gana Ahí experiencia. gana experiencia, de alguna forma, ¿qué es lo que te pasa? Vos entendés muchas cosas de la gente, de por qué que la gente es así, por qué, y también un poco la historia, ¿no? La historia de América Latina, que está muy vinculada, ¿no? Ligada a todo, ¿no? Los países de América Latina. Uruguay, obviamente, es un taponcito en el medio de dos gigantes, pero Claro. bueno, tiene un peso muy Muy grande. bien. Ahora pasamos de la clase de geografía y vámonos a los otros temas que están muy interesantes y que si te soy sincero, no había No escuchado sé los de términos por nada. acá. No. ¿Nos puedes explicar lo de la apometría cuántica? Bueno, a mí ¿Qué es? me pasó ¿Cómo lo se come? mismo. En dos panes. Este, bueno, mira, a mí me pasó lo mismo porque yo llegué a Brasil con una cultura y yo siempre les digo a los brasileros, cuando yo estoy allá y en los talleres, en los cursos, yo digo, bueno, yo vengo de un lugar donde eso no es común, hablar de esas cosas no es común. No digo que no haya personas hoy en día que usen y que conozcan, pero no es una cosa común y cotidiana que vas a la esquina a hablar de esas cosas. En Brasil sí, en Brasil estás en cualquier lugar y cualquier persona, no importa la religión que tenga, el dogma que tenga, siempre sabe hablar de esas cosas. Siempre conoce, o la abuela, o la tía, o el vecino, o la vecina, sabe de esas historias todas. Entonces, para mí fue una cosa nueva. Ok, Y como tal, también yo dije, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Y bueno, yo tuve que aprender por mí misma y ir atrás, investigar, saber. Me han pasado muchas cosas dentro de esos años, ¿no? Que estuve en Brasil y me ha llevado, obviamente, a una pesquisa profunda. Pero la apometría cuántica es vinculada a mi trabajo. El nombre cuántico fue yo misma que se lo di por por cuestiones logísticas, así, de reconocimiento de un trabajo para diferenciar de otros. ¿Tá? Es como el Reiki, la palabra Reiki es Reiki, y uno le va poniendo otro nombre al lado que lo va diferenciando de otros tipos de Reiki, que va mudando, yo qué sé, va pasando eso. Entonces, ¿qué pasa? La apometría es una técnica que no fue inventada por mí, obviamente, más ujú, fue desarrollada y no inventada, pero eh, la trajo hacia la explicación de lo que es, la mostró, fue un médico, y por eso que me encantó, porque viene de una vena científica, que es un médico que tiene sus ok, creencias, acredita en algunas cosas, hace parte de un dogma muy importante en Brasil, que es el espiritismo, que me parece a veces una cosa bien interesante, que el espiritismo no nace en Brasil, nace en Francia con Allan Kardec, pero todo eso florece en Brasil, y florece de una forma impresionante, de la misma forma que las religiones africanas, y también se expande. El médico se llama José Lacerda de Acevedo, de Porto Alegre, o sea, es gaúcho, es una persona que el sur de Brasil tiene mucho a ver con Uruguay, es muy parecido, entonces una cultura parecida también, acho que lo más ujú, parecido que nosotros tenemos. Y este señor, este médico, científico, bueno, trabajaba en un hospital espírita en Porto Alegre, y en un determinado momento, ya hace muchos años, llegó otro señor en un seminario, un congreso, mostrando diversas técnicas que él hacía. Y este señor era un puertorriqueño que vivía en Río de Janeiro, y mostró una técnica que él llamaba hipnometría.
Esa Ok. hipnometría es un trabajo que él decía así, se llamaba Luis Rodríguez. Entonces Luis decía, bueno, yo acuesto a la persona en una camilla y Ajá. cuento, haciendo así con pulsos, un determinado número de pulsos que normalmente correspondían a la edad que la persona tenía. Y él decía que en ese momento acontecía una proyección, un desdoblamiento de los cuerpos astrales, espirituales de la persona y que entidades que estaban en el plano astral podrían cuidar de esa persona, caso estuviera enferma o con algún problema espiritual también. Pero como cuando vos ves un procedimiento de esos, no pasa nada porque vos mirás la persona en la camilla y no pasa nada, le pasó lo mismo al doctor Lacerda. Él miraba aquello y no pasaba nada. Y Claro. también él no tenía una percepción mediúnica, como muchas veces otras personas tienen, que pueden ver en otras dimensiones, o sienten, o escuchan, yo qué sé. Entonces él empezó a investigar eso y se dio cuenta que podía probarlo científicamente. Solo que Wow. solo que él mudó el nombre de ese trabajo y dijo que hipnometría, como Luis Rodríguez lo llamaba, no cabía, porque nadie entraba en un estado hipnótico. La persona lo máximo que podía acontecer es que se durmiera, como cuando uno le hace reiki o otra técnica, o masaje, cualquier cosa así. Y él mudó el nombre a partir de una investigación que hizo con digamos así, las personas más próximas que estaban con él, que sí tenían mediunidad, inclusive la propia esposa de él, y lo llamó apometría, que es una Ok. palabra compuesta de dos palabras. Apo significa más allá y metría, medida. Entonces, la palabra significa más allá de la medida. Y a partir de ese momento, claro, él empezó a trabajar, salió del hospital espírita porque la doctrina espírita no le permitió de alguna forma trabajar con eso porque estaba fuera de los preceptos que ellos tenían. Entonces Claro. él fundó una casa en Porto Alegre que se llamó la Casa del Jardín y ahí comenzó toda su historia. La apometría, eso fue por los años, acredito que 1970, por ahí, yo no sé porque, bueno, yo no conocía a nadie en ese momento. Él escribió dos libros que circularon por Brasil, que muchos grupos se formaron, inclusive algunos dentro del espiritismo se hizo una división, aquellos que aceptaban la apometría, aquellos que no aceptaban la apometría, y surgió ese trabajo. Bueno, yo, entre mi historia ahí, que llegó a Brasil, eso ya existía, pero yo nunca escuché hablar cómo se come, tipo, ¿qué es eso? Y bueno, empecé a trabajar yo estudié arquitectura, luego me fui a Brasil y bueno, como no terminé la facultad, porque me fui en la mitad de mi historia, abrí junto con dos uruguayos más, abrimos un atelier de arte, decoración y empezamos a trabajar con todo eso. Y eso me llevó a la arte terapia y la arte terapia me llevó a las terapias y bueno, el arte quedó para atrás y las terapias acabaron tomando cuenta de mi vida, o sea, abrazando toda mi historia. Y en esas terapias, en esas historias, bueno, ahí surgen que uno hace un trabajo, otro, un trabajo con Reiki, otro no sé qué, otro, y la cura cuántica, y ahí Ujú. va creciendo todo eso, hasta que llegó esa historia de la apometría. Y yo fui convidada por otra persona a conocer la casa de jardín. Entonces tuve la suerte, o sea, el privilegio de participar del trabajo de que ya, obviamente, ya es otro médico que está ahora a frente de esa historia. Y me di cuenta que todo eso que ellos hacían fantásticamente, yo ya lo hacía dentro de mis técnicas, de lo que estaba estudiando, de esa cantidad de cosas que yo tuve que estudiar sola para poder aprender sobre esas cosas y principalmente en la parte del arte, ¿no? Con las terapias y el arte. Y bueno, empecé a estudiar más, leí los libros del doctor Lacerda, me pareció sensacional porque él explica científicamente eso, pero claro, yo no tengo el dogma, no tengo la religión, porque mi trabajo no está ligado a eso, entonces así, por el año 1998, 98, 99,
ahí yo lanzo ese trabajo nuevo, apometría cuántica, que acaba siendo, sí, una copia un poco de lo que él trajo, pero hoy en día ya, obviamente después de 20 y tantos años de estudio, claro, tiene toda la raíz, todo aquello que, la esencia, digamos, pero bueno, ya ha pasado tanto tiempo que tuve que llamarlo tecnología del espíritu porque ya no tenía mucho a ver con lo que sería Con lo original conceptualmente la de... original, pero yo siempre lo honro y hablo de él y mismo no verlo sin conocerlo, porque realmente si él no estuviera, no hubiera hecho eso, y si toda la doctrina espírita de Brasil, todas las personas que trabajan con espiritualidad no hubieran trabajado, yo no podría estar hablando de eso. Entonces eso nunca lo podemos negar, a pesar de que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero no puedo dejar para atrás todo ese conocimiento. Entonces, la apometría es una técnica de expansión de la conciencia que nos permite ver más allá de una persona, por ejemplo, caso sea un paciente que tú vas a atender, que nos permite ver más allá de su parte física, que es para el médico cuidar, es el médico que va a cuidar de eso, más allá de sus aspectos emocionales, energéticos y hasta espirituales. Entonces, en la medida que vas practicando, que vas entendiendo, que vas conociendo algunas herramientas de trabajo, uno ya cuando se encuentra con una persona puede tener una visión más amplia y una serie de procedimientos que te ayudan a ayudar a la persona terapéuticamente, pase lo que pase, porque no es, cuando tú haces apometría, por ejemplo, no es solo para una cosa, es una técnica o una terapia complementar e integrativa, o sea, se integra y complementa todas las otras terapias y procedimientos, hasta médicos, o psiquiátricos o lo que sea, que la persona esté haciendo. Muy bien. Si te parece, entonces nos referimos como tecnología del espíritu, ¿no? Para que vaya más. Porque ahora, ¿qué pasa? La apometría hace parte, es una de las técnicas Ok. que componen la tecnología del espíritu. Pero al principio era solo Ujú. apometría cuántica, bueno, proceso de evolución de trabajo de cualquier persona. Yo comencé por eso, y es la más fuerte, claro, es la que yo tengo más experiencia, la que le dio el fundamento a todo lo que yo hago, porque si es una técnica que me permitió expandir mi conciencia, fue a partir de esa expansión de conciencia que yo pude traer otras métodos de trabajo. Claro. ¿Nos podrías dar, a manera general, ¿no? ¿Cómo se ve una sesión de apometría o de tecnología del espíritu? Llega el paciente, se tiende y cómo se trabaja un poco. Bueno, una vez, me haces acordar, una vez me preguntaron eso y era un congreso en Curitiba y había no sé cuántas personas, yo no sé, eran muchas, yo nunca había hablado para tantas personas y fue bien, ya hace unos años. Y me preguntaron, una de las preguntas, lógicamente, fue lo que era la apometría y justamente qué pasaba durante y cómo funcionaba todo aquello. Ujú. Y yo digo, bueno, si yo voy a explicar cómo funciona y tengo media hora para hablar, no me va a dar el tiempo. No me va a dar el tiempo. Entonces, en el momento les dije a toda la platea, llena de gente, yo les dije así, bueno, es un trabajo donde la persona llega, eh, ahí podés hablar con ella, conversar, en un consultorio, en un espacio, en una sala, lo que tengas para hablar con ella. Conversás con la persona, llega un momento que la persona se toma en la camilla, se acuesta en la camilla, y bueno, le haces un relajamiento, como cualquier técnica, respira, relaja, vos tenés una música, y ahí vos empezás a hacer un montón de cosas, movimientos con las manos, tocas en puntos, das comandos, porque los pulsos es una de las características de la apometría, mandás, solo mandás porque son órdenes, vos pedís cosas y das pulsos, es lo que haces. Y ahí yo le decía, bueno, uno se pone a hacer todo eso, no sé lo que pasa, no sé lo que acontece en otros niveles dimensionales, pero la persona se levanta bárbaro y la ayudamos y comienza a trabajar un proceso de sanación impresionante. O sea, es una técnica en la cual la persona se acuesta en la camilla, yo le hago
un montón de movimientos con las manos, nadie sabe lo que pasa, pero funciona. Y ahí las personas empezaron a reír porque era la explicación más sensata que yo tengo para Claro, dar a las personas. Porque todo lo demás que yo te diga, así, fundamentando, primero preciso mucho tiempo para fundamental. Y después sería un parecer mío, sería una convicción, sería un punto de vista de lo que yo puedo hablar, puedo decir. Y más en esos niveles dimensionales que podés estar viendo una cosa, pero también no sabes si vos estás viendo eso que realmente está claro, sí, aconteciendo. sí, sí. Entonces yo tengo la primera parte de la historia, es mi charla con la persona, cuando converso con ella, y después el resultado final. El resultado final de lo que nosotros tenemos son resultados, y esos resultados son los que me llevan a hablar, a enseñar, porque ya después de tanto tiempo de haber tenido tantas inseguridades y pensar que bueno, que eso es una cosa, es mi imaginación, o que es un viaje que estoy haciendo, o cualquier cosa así, después de tanto tiempo, de más de 40.000 personas atendidas, hoy Wow. me siento así en la autoridad de decir, bueno, eso funciona. Ahora, no me preguntes muy bien cómo, porque Sí, todavía, sí, eso ya sale más de nuestro entendimiento, claro. ¿no? Y depende también del entendimiento que la persona tenga, que vos podés abordar desde de un punto de vista cuántico, de un punto de vista religioso, de un punto de vista de las energías, intelectual también, bien, sea ético, se puede hablar de campos, se puede hablar de energías, de magnetismo, se puede hablar de tantas cosas, entonces depende mucho de eso ahí. Ahora comentabas, ¿no? Das comandos y parece que das un enter y vinculándolo, ¿no? Con la tecnología, pareciera que te vuelves una programadora, ¿no? ¿Eh? Del cuerpo, del espíritu, de la mente. Eh, ¿Se vería así como tal este trabajo hoy, de tecnológico? sí, hoy en día, nosotros que tenemos la forma de hablar de la informática, podemos decir que somos programadores y que a partir de Sí, nuestra energía de nuestro campo, de una sustancia, porque no es energía, es una sustancia que llamamos de ectoplasma, es como si fuera la energía vital, la que es la sumatoria de la energía cósmica con la energía telúrica de la Tierra, con la energía que se crea en el metabolismo celular y atómico de las personas, o sea, es una cosa física mismo, con esa sumatoria que le llamamos ectoplasma o energía biocósmica, podemos programar, y eso lo hacemos, pero inconscientemente, porque, por ejemplo, si yo tengo pensamientos negativos y estoy muy triste, ¿cómo programo mi energía? Programo con una información que se llama tristeza. Entonces claro. mi campo va a vibrar en qué? En tristeza. Y si yo le pongo una mano a la persona en un chakra, por ejemplo, en un centro de energía, y le paso lo que yo estoy sintiendo, o coloco intención, o doy el comando de pasarle eso, le voy a pasar tristeza a la persona. Ahora, claro, uno lo que hace, o sea, inconscientemente vibramos mucho más en cosas que llamamos negativas que positivas. Aquí lo que hacemos, intentamos reprogramar con cosas positivas, sea amor, equilibrio, armonía, energía, fuerza, confianza, y todo eso se va haciendo a los pocos a partir de limpiezas primero del campo para después traer la nueva información. Pero somos programadores, exactamente. Entonces, cada pulso que nosotros damos o cada orden que decimos que mandamos, mandoteamos a todo el mundo, mandoteamos, la verdad, es la intención, la manifestación de nuestra voluntad a partir del verbo que va a programar mi energía, y esa energía es lo que va a llevar, porque la energía, ese ectoplasma, es un vehículo que va a hacer con que eso sí entre en el campo de la persona, que yo le llamo campo conciencial o campo cuántico del individuo que estamos trabajando. Y yo descubrí, una de las cosas que yo me llevó también a trabajar todo eso, fue que yo descubrí, pero no hay ciencia ninguna en esto, aquí no hay milagro, no hay misterio, no hay misticismo, porque esto lo hacemos todos los días, a cada vez que Claro. pensamos en
Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué que tanto bla, 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 y yeyun, iniciación y muchas cosas así? Entonces, eso es lo que me ha impulsionado a que eso sea desmistificado, en que todo eso sea una cosa que la persona entienda que lo hace, que ya lo hace, ya sabe hacer eso, ya sabe hacer apometría, ya sabe mandar, todo el mundo mandotea. Todo el mundo, ¿no? Hasta nuestras mamás decían, andá a lavarte los dientes, un, dos, tres. Entonces, tres y medio, cuatro, y ahí corríamos. Son pulsos, son órdenes que nosotros hacemos. Entonces, lo que he hecho es reprogramar, creado herramientas de reprogramación. Y ahí sí he usado mi arte para eso. Ah, mira qué bien. Al final se combinó. Se Eh, combinó. entiendo entonces, no sé, veríamos al cuerpo, al ser humano, como una computadora que está llena de programas que ya no usa o que descargamos en algún momento y que a lo mejor de la infancia que ahora en la vida adulta ya no te funcionan y que hay Sí, que borrar y después instalar o cargar aquellos programas que funcionen, ¿cierto? exactamente. Cuando nosotros hacemos eso, vos apagás, borrás, deletás los programas que no son, que están de una forma con virus, por ejemplo, vamos a hablar Ujú. de esa forma, y después muchas veces control C, control V, ¿eh? Vamos a copiar muchas veces otros programas o también vamos a traer los programas originales que esa conciencia tiene. Porque todos tenemos programas, por ejemplo, el hecho de hablar, de tener condiciones de hablar, de pensar, de sentir, de ver, de escuchar, todos son programas que acaban programando que esta estructura biológica para que una conciencia, alma, espíritu, como lo quieran llamar, entre en ese cuerpo y pueda desenvolverse o desarrollarse perfectamente. Entonces son programas, si lo entendemos de esa forma hoy, con otro lenguaje tecnológico, que es la tecnología del espíritu, justamente, eso ahí. Si, por ejemplo, este cuerpo tiene una falla, por ejemplo, y la parte visual o auditiva no está funcionando porque los programas están con virus o porque por una acción genética o congénita o por un accidente la persona perdió, la conciencia los tiene esos programas, ella los Ok. tiene, pero acontece un proceso de sufrimiento porque la persona está programada para poder usar todos los sentidos que tenemos en este cuerpo, todos los programas. Eso es un ejemplo más fácil de entender, pero se puede extender, por ejemplo, al atrofiamiento de las glándulas, de tanto que se habla de la pineal, del poder que uno tiene de tener telepatía, clarividencia, clariaudiencia, o sea, de todas esas situaciones que teóricamente nosotros somos programados para eso y que están guardados esos programas. Y es posible, digamos, reconocer estos programas aun y cuando no somos conscientes, porque quizás es fácil decir, ah, bueno, yo soy miedoso, ¿no? O yo tengo a ser enojón, o tiendo, o sea, uno conoce, ¿no? ¿Qué programas Por, puede estar con virus, ¿no? Pero seguramente tiene instalado uno detrás de lo que se ve un montón de cosas que no es consciente. Con la técnica podemos, digamos, encontrarlos en este explorador de la sí, mente y también poder sacarlos. podemos y sacarlos también. Es como, por ejemplo, lo que estás diciendo, son las que yo le llamo las mochilas que cargamos. Ok. Muchas mochilas, a veces nosotros queremos seguir un camino o un camino mismo de nuestras vidas y estamos con tantas mochilas que no andamos, las cosas no van, no fluyen perfectamente. Entonces, y todavía, además de las mochilas, tenemos cosas dentro de las mochilas que no sabemos lo que estamos llevando. Y son cosas que no son ni nuestras muchas veces, que los ganamos por alguna herencia ancestral o genética o lo que sea. Ni siempre son cosas nuestras. Ah, usted va a cargar su mochila porque esto es tuyo y lo tenés que cargar. Yo qué sé, no sé. Yo no estoy sabiendo de nada, digo, de eso ahí. Porque Eh, claro,
La voy a cargar en el momento que yo me torno consciente y sé por qué la estoy cargando. Ahí que Claro. está. Pero esa Y, carga de la humanidad y de la familia y del vecino, diga, decías el tema de que esta carga, ¿no? Como dices, esta mochila, pareciera que se trae desde el ADN de la persona, ¿no? Que ahí sí, viene cargado y almacenado como si fuera una gran memoria, ¿no? Como si fuera un un almacenaje HD, ahí. es un HD, un HD, un disco rígido donde tenemos toda una memoria. Esa es la mochila, en verdad. Solo, bueno, se puede llamar registro akáshico, se puede llamar memoria del alma, memoria del espíritu, memoria de la conciencia, se puede llamar ancestralidad, se puede llamar Ok. también línea encarnacional o vidas pasadas, o sea, es más o menos todo lo mismo. Hoy lo podemos resumir a que tenemos un HD, un disco rígido o, mejor todavía, una nube. Sí, que ya ni siquiera es físico, ¿no? Es una nube, porque ¿dónde está la información que guardamos en la nube de nuestros teléfonos y cómo Sí, así? solo ¿Dónde está, está? solo Solo está por está. ahí. Entonces, es un campo mórfico que tanto se habla. Entonces, los campos mórficos son campos, literalmente, que no sabemos dónde están, que guardan información. Y si te pones a pensar, nosotros somos la suma de todos esos campos mórficos, de la familia, de vidas pasadas, de vidas fuera de la Tierra, porque también nosotros tenemos otras existencias fuera de aquí, de lo que ganamos de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito, de no sé quién, de lo que yo viví, de mis relacionamientos, de mi vida, mis traumas. ¡Ay! Es mucha mochila. Ahí cuando uno empieza a sentir, así, empieza a entender a las personas. Cuando tenés conciencia de las cargas que las personas tienen, de las mochilas que cargan, vos no te puedes enojar con algunas personas. Ya no te Sí, enojas si más, vieras todo lo que carga, no te enojarías, ¿no? no te enojarías más. Al contrario, sentirías otra emoción, otro sentimiento que es la compasión, la misericordia, que son sentimientos que curan, que sanan, si vos tenés algún vínculo, algún lazo con esa persona, inmediatamente se corta, porque la compasión te va a llevar a una elevación de frecuencia y te va a sacar de ese relacionamiento, de esa historia, sea familiar, sea de una pareja, sea lo que es. Entonces todo se torna un entendimiento cuántico de las cosas. Es sensacional cuando uno empieza a juntar las piezas. Y hoy en día tenemos el intelecto y la ciencia que nos ayuda mucho a entender esas cosas. Sí, Mucho. porque creo que comentabas, ¿no? Antes parecería que, no sé, una modificación del ADN o tal así, se entendería solo como un milagro, ¿no? Como algo, no sé, que viene del más allá, ¿no? Una cosa divina. Pero si lo vemos de esta manera, se podrían lograr los mismos resultados quizás que para si, no sé, hace 1000 años, solamente a través de un milagro, ¿no? De algo inexplicable. Sí, es verdad, es verdad. Y nos vamos convirtiendo en dioses, en conciencias creadoras, como muchos maestros decían, ¿eh? Que decían, vos sos dioses, mas no en el sentido religioso, o de superioridad, como muchas personas lo malinterpretaron, y sí como seres creadores. Y ahí que está la llave de la tecnología del espíritu, porque nosotros tenemos dentro de nosotros los programas mm, que pueden estar con virus, o no sé dónde están, o están escondidos en algún lugar, no sé, en la memoria, me tengo que reconectar con eso, ¿tá? Pero nosotros tenemos los programas y somos seres creadores. Nosotros pensamos y creamos, y peor ahí, todavía sentimos y creamos. Entonces, eso, cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, va a pasar a cuidar más lo que piensa, lo que siente, y se va a tornar una persona un poquito mejor. Y ahí, en ese momento, es cuando uno se da vuelta en una llave, y su campo energético comienza a vibrar en otra frecuencia. Entonces ahí yo puedo identificar rápidamente, porque tengo un parámetro, que yo estoy escuchando otra música ahora.
Entonces digo, bueno, pero mira la música que yo escuchaba antes, está tocando de nuevo, entonces alguna cosa no está bien ahí. Entonces, cuando yo tengo otro parámetro, otro punto de vista, es que yo puedo identificar las cargas. Y eso es lo que yo intento que la persona entienda o experimente o viva. Para ella después, solita, puede decir, bueno, alguna cosa no está bien y no solo identificar, sino tener las herramientas para trabajarlo, Sí, para claro, porque poder, eso creo que es importante, ¿no? No nada más saber qué tienes mal o qué tienes por trabajar, porque muchas de las terapias llegan ahí, ¿no? Dices, ok, claro. tienes un trauma, tienes un dolor, tienes esto, eres tal cual, y luego qué sigue, ¿no? Y luego cómo lo puedo arreglar. Porque inclusive, Bueno, ¿no? Si traigo un programa que ni siquiera era consciente y que me hace actuar de una manera que no me gusta, pero no sé cómo ni siquiera verlo de frente, ahora cómo le doy, cómo lo aprovecho. ¿cómo lo aprovecho? En verdad, uno hay cosas que no se pueden borrar y que hay que saber administrarlas. Entonces, Ok, por ejemplo, muchas personas tienen unas características de carácter, de personalidad, que no se apagan así. Bueno, son cargas muy fuertes, pero vamos a administrar eso. Vamos a tornar a la persona consciente de eso para que ella, por ejemplo, vamos a poner una persona muy rabiosa, o que esas personas que por cualquier cosa se enojan o cosas así. A veces existe una serie de condiciones que hacen que la persona sea así. Bueno, pero ella se torna consciente de eso, sabe y de alguna forma consigue controlar un poco esa rabia y administrar. Pero para eso la persona hay que sacarle unas mochilitas de rabia todavía que tiene arriba, porque la rabia le va a hacer atraer más rabia, situaciones con personas y todo. Entonces llega una hora que esa persona no consigue ver lo que tiene porque está llena de carga, como nosotros decimos, carga elemental o carga o bloqueos o esas cargas en el campo de rabia. Entonces no consigue ni ver una luz. Entonces el trabajo, cualquier técnica, Reiki, limpieza energética, todas esas técnicas que llegaron ahora para iluminar, traer esa información toda, no se limita solo a apometría, a las tecnologías de espíritu, es lo que hacen es aliviar un poco esa carga energética para que la persona pueda ver, bueno, mira, me sacaron una nube de arriba y ahora estoy viendo que tengo dos mochilas que no son mías. Ahí, bueno, ¿cómo hago para sacármelas? Entonces ahí puedes buscar una terapia, puedes buscar otra limpieza energética o espiritual, o yo, por ejemplo, me gustan mucho más los florales, entonces me voy para los florales, o conozco una persona que hace otra técnica, yo qué sé, cualquiera que hoy hay muchas, y bueno, me gustó, porque cada persona es una persona también, entonces cada sí, es uno va como a un mapa, ¿no? encontrar. Que hay que ir recorriendo, que hay que ir buscando. Exactamente, es un camino, que yo le llamo el camino cósmico. Es un camino que el alma se vuelve, ¿no?, consciente de eso, de la conciencia, ¿no? Y empieza su camino aprovechando mucho más. Ahí sí podemos aprovechar muchas veces las cosas que nos pasan y sacar provecho de muchas cosas. Cuando la persona no es consciente, no sabe ni por qué le pasa, no sabe de dónde viene el tiro, como decimos, ¿viste? Entonces, no tiene mucho provecho de aprender en la vivencia que va teniendo. Claro. Y seguramente ahora todo el mundo va a querer hacer la apometría y quiere contactarte, ¿no? Pero ¿hay algún, no sé, perfil indicado? ¿Hay algún paso anterior que haya que hacer? ¿Hay que trabajar un poco antes de llegar a la técnica o podemos llegar y tocar la puerta? No, no, ¿para qué? Te acabé de decir que todo el mundo lo hace. Es normal, no precisa ni un requisito. La persona no precisa, eso solo sentir con el corazón que puede, porque así es mucho de cómo la persona se conecta con todo eso. Ok. O cómo la vida le pone adelante una técnica de esas, o alguien que trabaje con eso, que atienda con eso. Entonces, pero no hay ni un prerequisito, es solo tocar la puerta y entrar mismo, porque no hay. Y lo único que la persona va a saber es a conocerse y a saber cómo usar lo que ya tiene, lo que ya hace, porque llega a ser hasta a veces ridículo, porque es una cosa que lo hacemos tanto, o sea, no tenemos cómo no hacerlo. O por más que yo quiera, digo, no voy a hacer apometría, no voy a pensar, no tengo cómo no pensar, ni cuando duermo, ni cuando, o sea, no hay cómo. Entonces estamos continuamente creando esos campos el tiempo entero. Entonces Muy bien. es como
una reeducación conciencial de la conciencia. Es como educar nuevamente a la conciencia. Bueno, ahora comes cualquier cosa, pero ahora vamos a comer, vamos a hacer una reeducación alimentar. Es la misma cosa, es una reeducación de cómo trabajar las energías, porque ya todo el mundo lo hace. Es solo eso. Claro, que existe una serie de conocimientos de la multidimensionalidad, de las dimensiones, de cómo funciona, es una serie de cosas, obvio, como cualquier técnica, pero en la esencia es eso, es eso, amigo. Otra de las herramientas que utilizas, ¿no? Es las mandalas. ¿Nos puedes decir cómo vienen a complementar o en qué manera apoyan la técnica? Y bueno, ahí llegó el arte, que yo te decía que al final, Ok, ajá, digo, bueno, ¿cómo voy a hacer para trabajar algunas cosas? Yo qué sé, me pensé en cómo unir ese trabajo que yo está también en mi esencia, que es la parte artística, con esas terapias. Y eso surgió un poco en la arte terapia, que es donde comencé. Y bueno, para mí dibujar, hacer mandalas es muy simple, me sale muy rápido, es como otras personas para hacer otras cosas, personas para componer poemas, músicas, les sale rápido. A mí eso me sale muy rápido. Entonces yo empecé a hacer, por ejemplo, así, empecé a sintonizar la energía de una persona con una determinada situación y intenté pasarlo a un papel a ver lo que me venía en esa hora en un dibujo. Entonces, a partir de eso, empezaron a surgir una serie, primero símbolos, no son mandalas, son símbolos, ok. y más tarde esos símbolos se fueron de alguna forma perfeccionando para otros mandalas y otras cosas, con una información. Entonces me venía que para esta persona que estaba sintiendo esto, era esto que yo tenía que trabajar. Y yo lo empecé a aplicar fundamentalmente en las personas que atendía. Y yo veía, pero yo no decía a nadie, ni la persona la sugestionaba también que estaba usando una cosa diferente. Pero yo veía cómo aquello funcionaba en el campo. Al principio no entendía nada, decía, ¿cómo que una cosa en un papel puede salir para la persona y hacer alguna cosa? Hasta que entendí, y es lo que yo enseño, que son programas. Son programadores que tienen una frecuencia. Hoy en día hay muchos videos en el YouTube o en otras millas, que vos ves personas que tienen, por ejemplo, que hacen con oscilómetros, ponen una placa de hierro o de metal, le ponen Ujú. arena y le mudan la frecuencia y se forman diferentes Patrones, ¿no? patrones. Es básicamente una mandala, son patrones. Cuando Ok, vos activas esa mandala, te conectás con esa mandala, esos patrones pasan a programar tu ectoplasma, tu energía. Entonces yo me conecto con una mandala, por ejemplo, que trae un equilibrio, una frecuencia de equilibrio, y puedo trabajar en mí misma, que son en mis chakras. Yo uso mucho los chakras porque son portales, centros de energía, que donde entra, absorbemos mucha cosa. Entonces yo estoy, si yo toco en una mandala aquí, la activo y mandando, porque son órdenes y comandos apométricos, a ser activada aquí en mi chakra del corazón, toda la información de esa mandala va a pasar para mi campo. ¿A través de qué? De mi ectoplasma. No es la mandala en sí, el dibujo. Es mi ectoplasma que es el vehículo. Entonces yo me di cuenta de que eso funcionaba siempre con una mente operante y una persona que tuviera un vehículo. Y que esas mandalas podrían ser activadas como programadores. Son los programadores que yo uso, son programas, son aplicativos, aplicaciones que podemos hablar ujú, hoy, los cuales llevan una información y esa información va para el campo morfogenético de la persona a través de un vehículo, que puede ser agua, porque podemos programar el elemento agua, lo programamos, o puede ser la energía de la persona, aquello que llamamos ectoplasma. Entonces, somos programadores, sí, actuamos y tenemos esas mandalas como determinados programas para determinadas situaciones específicas y las más variadas, porque después en esos 20 tantos años han surgido muchas otras mandalas. Y ahí conseguí unir y me di cuenta que cuando yo estaba en la Facultad de Arquitectura, a mí me gustaban mucho las reformas de las casas antiguas.
me encantaba ver Ujú, cómo podíamos hacer. Y en Montevideo hay muchas casas antiguas también. Entonces, claro. además de construir cosas nuevas. Y me di cuenta que no dejé nunca de hacer arquitectura, porque lo que yo hago es un análisis de cómo reconstruir el alma de una persona. Entonces, Wow. Qué, no qué bonita dejé, analogía, ¿no? Al final, al al final lo final aprendido en la universidad se viene a aplicar me acá. sirvió, me sirvió, me sirvió, me sirvió. Eh, ya que nos hiciste esa similitud entre los mandalas y las aplicaciones, ¿no? Del celular que te ayudan para algún fin. Quisiera preguntarte si pudiera tener también su similitud al Internet, ¿no? A esta También. red donde te conectas con cualquier persona del otro lado del mundo o en cualquier otro horario o en cualquier lugar donde estés, estando en un Exactamente, punto, ¿no? exactamente. Podemos Exact- también llegar a, no sé, conocer, ver, estar en otros planos. Podemos, podemos. Tenemos que trabajar solo nuestra memoria. Vamos a seguir la ¿Sí? analogía. Vos tenés un computador con una determinada memoria. Hay programas que vos no los podés instalar porque tu computador no tiene los programas para leer, para hacer la lectura, ni también tiene la Claro, memoria suficiente. Entonces, por ejemplo, si yo te llevo un programa, vamos a suponer, viajamos en el tiempo ahora y vamos a llevar un programa que tenemos ahora, por ejemplo, de edición de videos, un Final Cut, por ejemplo, y lo llevas para 1900, para 2000, para el año 2000, sí, tu no hay modo de que lo computador, lea. no hay modo de que lo leas. Entonces, es poquito con lo que acontece cuando nuestra conciencia está en otras dimensiones, ella está conectada a programaciones que cuando vuelve la memoria para acá, no hay lugar en el cerebro. O sea, nosotros tenemos la capacidad cerebral de un disquete, o de un, imagínate, ni una foto digital entra en ese disquete. Entonces, cuando empezamos a trabajar con yoga, meditación, expansión de la conciencia, apometría, proyección, proyecciología, todo lo que ayuda a expandir esa conciencia, es lo que vamos haciendo es ganando memoria. Ok. Entonces, en la medida que ganamos memoria, vamos ganando teras para poder traer la información. Y eso es lo que yo llamo de reconexión con la esencia y con los programas originales de un ser. Entonces tenemos que ganar esa memoria para poder traer. Y eso se gana estudiando, pensando, practicando esas técnicas de expansión y se gana cuando uno tiene un plato de sopa para comer y las cuentas pagas, que tiene paz y tranquilidad para poder hacerlo, porque eso es una otra realidad también que nosotros vivimos. Somos pocas las personas que tienen la oportunidad de poder parar para pensar que tenemos programas, que somos así, que somos creadores y todo más. Entonces eso para mí es muy importante también ese punto. Y ahí entra toda una historia de apometría planetaria, para trabajar a donde vamos a entrar en una parte política, obviamente social, que es importante también la persona tener conciencia porque ayuda muchas veces a entender otro ser humano en la posición que él está. Y más en esta época de Y, tanta polarización que vivimos. claro. Y creo que ahí conecta con mi siguiente pregunta, que tú aparte de dar las consultas, ¿no? De las terapias, das capacitación, ¿no? Y das la certificación como si fuera una manera más de, pues, de expandirlo, ¿no? De De hacer esta trabajar. red más, Mira, más grande. atendimientos y consultas, yo trabajo, pero bastante poco. Mi trabajo de atendimiento, de las consultas, está mucho más focado en el hospital, en los hospitales que nosotros trabajamos, y básicamente en el hospital de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, donde todos ¿Ok? los miércoles hay un trabajo voluntario, gratuito, y se atienden muchas personas. Y donde las personas que están por ahí, viven cerca, hicieron mis talleres, pueden trabajar conmigo y se crea un lugar de práctica fantástico, porque uno ya pone las manos en la masa y va a trabajar, que mucha gente a veces hace los cursos, los talleres y no sabe cómo empezar a trabajar. Pero eso es exclusivamente de ese lugar de Brasil y no hay en otro lugar eso ahí, durante la pandemia, que comenzó hace un año y medio más o menos,
ese trabajo se fue para, como todo, para el Internet, entonces mantenemos ese trabajo de atendimiento a distancia, porque apometría funciona a distancia también, ¿tá? Como el Reiki a distancia, ¿tá? No hay Ujú. secreto ni ciencia ninguna. Bien, yo estoy más enfocada a los cursos, los talleres, y hoy me han llevado mucho la historia a congresos y hacer unos eventos un poquito más grandes que los talleres. Entonces, y también durante mucho tiempo me quedé haciendo talleres online porque no tenía cómo también hacerlos presenciales. A mí me gusta lo presencial, me gusta estar con la persona, abrazarse, sentir la Claro. energía. ¿Viste? Entonces me tuve que acostumbrar a hablar por una cámara y bueno, uno se acostumbra, el ser humano se acostumbra a muchas cosas. Entonces yo tengo los talleres, sí, algunos cuando puedo los hago presenciales, otros los hago online en portugués y algunos pocos en español, porque no me sobra tiempo, la demanda de Brasil y de Portugal es muy grande. Y bueno, es lo que básicamente hago, palestras, talleres, pequeños webinarios, hablando de algunas técnicas. Ahora el domingo hicimos una vivencia medio chamánica, así, en un lugar aquí, en un sitio llamado Évora, que son cromeleques de almendres, son unas piedras, un círculo de piedras más antiguo que Stonehenge en Inglaterra. Entonces yo voy diversificando mucho, es un trabajo muy diversificado que lo voy llevando en el camino de crecimiento y de lo que va viniendo para mí, va llegando, ¿sí? Entonces eso le da una dinámica y no lo torna un trabajo Claro. aburrido, porque siempre la misma cosa es muy aburrido. Yo creo que uno se cansa de hacerlo. Sí, güey, de hecho te iba a comentar eso, ¿no? No sé si en nuestra analogía, ¿no? Parece que estamos entrevistando aquí a alguien de IT, ¿no? Eh, Van saliendo nuevos programas, van saliendo nuevos computadoras, van saliendo Es, nuevos celulares, van saliendo como nuevas es herramientas. ¿Lo sientes igual exactamente. también? Sí, es eso ahí. ¿Y sabes cuál es el problema de los dogmas y de algunas filosofías y religiones? Que están usando los celulares antiguos todavía y se quedaron ahí parados y no aceptan los nuevos programas. Ese es el problema de los dogmas. No es que las creencias que las personas tengan son malas o las religiones que las personas siguen, es que se pararon en el tiempo. Nosotros ya no estamos más en la Edad Media, ya pasamos por el Renacimiento, ya pasamos por una era moderna y hoy estamos en plena expansión de la tecnología. Entonces uno tiene que aceptar eso ahí y adaptarse de acuerdo a esa mudanza tecnológica, no solo de pensamiento, de conciencia, sino también dentro de lo que nosotros vivimos. Estamos aquí en la Tierra, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que usar un computador, lo tenemos que usar un celular, lo tenemos que usar. El problema son los extremos, son cuando salimos de ese camino del medio, es Ujú. que ahí va la cosa. Pero claro, eso, pero lo has definido perfectamente, es eso. Son los nuevos programas, las nuevas situaciones, las nuevas memorias que vienen, que se aparecen, y es una progresión geométrica, porque cuanto más se va conectando, más información, y cuanto más yo enseño, más información viene. Y cuanto más yo explico, más información me llega. Entonces yo llega una hora que digo, bueno, tengo que parar porque no sé, no tengo tiempo, no he tenido tiempo de poner mis libros, no he tenido tiempo de hacer videos, no tengo tiempo de hacer vivos, yo no tengo tiempo, así, raramente cuando me resuena alguna cosa lo hago. Yo nunca hice un vivo en el Instagram, pensá eso. Y solo con otras personas, así como tú y otras personas más en español, no lo he hecho en Brasil todavía, ni en portugués, ninguno, Mira, hasta pues, ahora. pues muchas gracias por darte el tiempo. Es, es verdad. Entonces, digo, y lo hago porque sé que la parte hispana todavía a veces esos asuntos así un poquito, visto un poquito diferente con la visión que Brasil tiene, que se trae con esa carga, digamos así, buena de conocimiento que es cultural, yo creo que no hay otro país que lo tenga. Brasil en ese sentido es pionero en la espiritualidad. Y también yo llego allá y les digo a los brasileños, ustedes no tienen noción de lo que conocen, de lo que saben, porque cuando uno Claro. sale comienza a ver. Entonces, cosas simples que para quien vive en Brasil, que se crió en una familia ya espiritualizada, no importa si dentro de una religión o lo que sea, a veces yo lo tengo que explicar en otro país y es difícil que la persona lo entienda porque no tiene ¿cómo se dice? Esa cuna, nace,
en ese mundo y el campo de ella ya está impregnado. Y yo lo he tenido que hacer, porque yo no lo tenía, Claro. no lo tenía. Entonces, Y como así, tal vez, diga, hacia un futuro, ¿no? Digamos, de tu trabajo, del centro, de todo lo que estás haciendo, que no es poca cosa. ¿Hasta dónde te gustaría llegar con este proyecto? ¿Te gustaría que hubiera también en español, en inglés, ¿no? Llegar a otros países de Europa, no sé. sí, ya ha llegado muchas cosas por traducciones y todo más, pero yo, por ejemplo, no hablo las otros idiomas, me defiendo, obviamente, en otros idiomas, pero no puedo nunca hablar técnicamente de una cosa con fluidez como en español y en portugués. Entonces yo estoy limitada a esas, pero nada que una traducción simultánea o alguna cosa así, como se hace en muchos lugares, no te proporcione. Pero la idea sí, la idea va a llegar, es una consecuencia, eso es una consecuencia de trabajo, va a llegar sí. Y mismo porque yo la estoy, con parcerías que yo estoy trabajando, la estamos trayendo también. Porque, por ejemplo, en Brasil hicimos un evento grandísimo en medio de la pandemia, que bueno, que fue, acabó siendo online, más de la congregación de varias personas de muchos lugares, de Estados Unidos, de Perú, personas de Italia, había gente de Brasil, gente de España, o sea, todos juntos. Entonces, de alguna forma también ese tal vez sea mi futuro de esa congregación, porque yo veo tanta división y tantos las fuerzas que no que controlan todo esa división, llevan en todos los aspectos esa división, y la misión misma de juntos es que tenemos más fuerza para poder. Si estamos juntos, no pueden con nosotros. Entonces, Claro. esa visión de un evento muy importante que nosotros hacemos junto con mi amigo Fabio Santos es traer justamente gente con diversas opiniones, diversas ideas que la persona tiene y ponerlas todas juntas en un palco, en un escenario y bueno, que hablen lo que tengan que decir. Y bueno, yo no puedo, tal vez no concuerdo, no me parece bueno lo que dice, pero está ahí, lo estoy escuchando y lo estoy respetando. Entonces, eso también es una meta de futuro, de expandir. Y ahora tenemos en Portugal ese evento en septiembre, y bueno, después yo voy para Barcelona, también a otro congreso. Entonces, las cosas, yo medio que me voy me dejando llevar, Llevar. llevar. Y también porque ahora no, ese año que pasó, no dio para programar mucha cosa Sí, porque claro. abría, cerraba. Entonces, bueno, dije, entregué, no controlo más nada, que el universo me coloque adelante. Entonces, los talleres, algunos están confirmados, que son los que son online, que sé que van a acontecer, no hay problema. Entonces, quien tuviera interés es por mi perfil de Instagram o también en Perfecto. la página de apometriacuántica.com.br. Es por ahí que, o en la bio del Instagram también está directo para la página. Tranquilo, sientan, Sí. Sí, no vamos hay a dejar nada. ahí en la descripción todos los links para que la gente te vaya, te busque, te conozca y sobre todo aprenda un poco más de este tema. Karina, ha sido una charla, la verdad, bien interesante, muy rica. No Nos te enseñaste esperabas esa. mucho de tecnología y del alma y de cómo se combina. Y siempre a los invitados les pedimos que dejen un apapacho, ¿no? Como un abrazo de reflexión Una final papacha. para la audiencia, ¿no? Para la gente que ve esto y como un mensaje de positivo, ¿no? Bueno, de positivo, sí, yo, así, lo que más me gustaría dejarle a las personas es que reflitan, que piensen, justamente eso que yo estaba hablando, de que todos cargamos, tenemos muchas cosas y que muchas veces nuestras actitudes, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, no es culpa nuestra ni de las personas, que la humanidad no tiene culpa y que se está queriendo hacer con que la humanidad asuma una culpa que no es de ella, desde la destrucción de un planeta hasta otras situaciones. Y que nosotros sabemos que quien realmente tiene la culpa no aparece, no da las caras o está atrás de muchas cosas y no son muchas personas. Entonces, pido para las personas que piensen un poquito eso, que respeten las opiniones en este momento de tanta polarización que existe, que continuamente se están apareciendo asuntos, situaciones planetarias que llevan a la persona, yo soy a favor de esto, yo soy en contra de esto. Bueno, todo bien, tenemos el derecho de estar a favor o en contra, pero no precisamos pelearnos, no precisamos agredirnos, decir cualquier cosa, y sí juntarnos para darnos cuenta realmente quién es el verdadero
enemigo que está por atrás de todo eso. Y eso lo llevo a un nivel del micro, de la familia, de los relacionamientos, al macro planetario también. Entonces, paren, piensen, observen, y que a veces hay momentos que uno, para poder entender la situación, tendría que ponerse el zapato del otro para realmente poder entender. Y eso es una cosa muy difícil, que tal vez los grandes maestros lo hacen y se dan cuenta de eso, y por eso tienen tanta misericordia o tanta compasión por las personas. Entonces, no juzguen, no emitan ningún juicio, porque uno no sabe lo que está pasando realmente, y en vez de agredir, devuelvan esa agresión con un pensamiento de amor, una energía de amor, y no caigan nuevamente en la trampa de siempre, porque es una trampa que siempre ha aparecido para la humanidad en todos los tiempos. Yo siempre les digo, bueno, se destruyó la Atlántida, consiguieron, después Egipto, y después vamos a destruir ahora esta civilización. ¿Qué estamos haciendo? Cayendo en la misma trampa de siempre. Entonces, eso es el mensaje que les dejo a todos. Y mi agradecimiento también por la oportunidad de poder pasar un poquito de ese conocimiento tecnológico. Ahora entendiste lo que es tecnología del espíritu, ¿no? ¿Entendiste? Sí, 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 muy bueno. Solo hacer la analogía con lo que uno sabe, un poquito que sabe, que enseguida la persona Claro. entiende enseguida. Muchas gracias, Karina. Te enviamos un Gracias apapacho a hasta ti. Portugal. Que estés muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Y gracias a Bye. todos. Un abrazo.